Con el permiso de la Presidencia, los que suscribimos diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 62ª legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa, por la que se adiciona un título séptimo con un capítulo único a la sección tercera del libro segundo con el artículo 240-D al Código Penal del Estado de Guanajuato en materia de discriminación en atención a la siguiente exposición de motivos. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Hay personas y grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por características físicas o su forma de vida, por su origen étnico o nacionalidad, por cuestiones de género, edad, por tener una discapacidad o por su condición social o económica, de salud, por estar embarazada, por la lengua que habla, por la religión que profesa, por sus opiniones, sus preferencias sexuales, por su estado civil y otras formas por las que se ejerce sobre ellas una forma de distinción, exclusión o de restricción de derechos. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o menoscabar el ejercicio de un derecho. En el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos primero y segundo, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna por cuestiones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social o cualquier otra condición. El Estado mexicano ha suscrito un gran número de tratados internacionales, en los que se establece la obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, entre los que destacan el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se establece, en su artículo primero, fracción tercera, que para los efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. La discriminación tiene su origen en prejuicios o estigmas que se manifiestan en acciones u omisiones con intención o sin ella, sin causa razonable, justificable, que niegan, restringen, excluyen o impiden alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, minorías
grupos colectivos u otros análogos. Solo por mencionar algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias, citamos los siguientes: impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso; prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad; establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres; negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas; negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios; impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad; y por último, negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. Es importante mencionar que las personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas, en lo único que somos iguales, es que somos diferentes. En ese contexto, quienes suscribimos esta iniciativa consideramos oportuno establecer en el Código Penal del Estado de Guanajuato el tipo penal de discriminación, con el objeto de establecer en este tipo de ordenamiento las sanciones aplicables a quienes realicen conductas discriminatorias, que afectan en particular a las víctimas de este delito y en general a la sociedad en su conjunto. Cabe señalar que a la fecha, en los códigos penales de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Durango, el Estado de México, Guerrero, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, así como en el Código Penal Federal, la discriminación está tipificada como delito, en similares términos en los que se propone esta iniciativa. En mérito de lo anterior, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente decreto. Artículo único. Se adiciona un título séptimo con un capítulo único a la sección tercera del libro segundo con el artículo 240-D al Código Penal del Estado de Guanajuato. Es cuanto, señor presidente.